Hola a todos, soy Rachel del equipo de producto de Limble. Hoy hablaremos de cómo navegar por la pantalla de inicio de Limble en la aplicación de escritorio. Algunas pantallas pueden ser diferentes para ti dependiendo de tus permisos y plan con Limble. Si tienes preguntas, póngase en contacto el equipo de soporte o tu CCM. Comencemos. Veremos dos secciones principales, el menú de navegación a la izquierda y la barra de herramientas arriba a la derecha. Puedes navegar a otras páginas de Limble utilizando el menú de navegación de la izquierda. Cuando te conectes a Limble, accederás a tu tablero global. Esta es una vista de todo el trabajo que se realiza en toda la organización. Incluye información de primera línea sobre su ubicación, tareas de mantenimiento abiertas, costes, operaciones, rendimiento del mantenimiento y de los empleados. Si necesita volver a la página del tablero global, el icono del globo terráqueo le llevará allí. El icono del medidor le lleva a sus tableros personalizados. Aquí es donde usted crear widgets personalizados sobre tareas, activos, piezas y mucho más. El icono de la casa te llevará a la pestaña de ubicaciones. Aquí es donde están todas tus ubicaciones. Puedes configurar los ajustes de tus ubicaciones seleccionando Administrar. Dentro de las ubicaciones encontrarás todo lo que necesitas para gestionar el trabajo, las piezas, los activos, los proveedores, etc. Expandiendo el icono de signo de intercalación junto al nombre de la ubicación deseada. Administrar trabajo es donde encontrarás todas las tareas. Al expandir la pestaña Administrar trabajo, puede ver las tareas y completadas y enviar una solicitud de trabajo. Administrar activos es donde encontrarás tus activos. En esta página puede añadir y editar los activos existentes. Administrar MP es donde se encuentran sus plantillas de MP. Puede crear y configurar sus plantillas MP. Administrar piezas es donde gestionará su inventario de piezas. Puede asociar piezas con proveedores y activos, y en función de su plan con Limble, puede configurar órdenes de compra cuando el inventario esté bajo. Administrar equipos es donde puedes crear equipos. Esto le permite asignar varios usuarios a la misma tarea basándose en su función, como fontaneros o electricistas. Puede organizar por horarios, como un turno de mañana o de noche. Administrar proveedores es tu Rolodex digital de proveedores. Puede agregar proveedores que suministren piezas y proveedores que presten servicios o subcontraten mano de obra. Los elementos relacionados con las compras se encuentran en orden de compra. Puede administrar, agregar y editar OCEs, facturas y presupuestos. El icono de usuario le lleva a Administrar usuarios. Aquí es donde podrá añadir y editar usuarios en su cuenta. Puede asignar usuarios a ubicaciones, asignar sus funciones en Limble y gestionar su configuración de notificaciones. El siguiente icono te lleva a Configurar solicitudes de trabajo. Puedes personalizar los portales de solicitud de trabajo. Los portales permiten a cualquier persona dentro de su organización, incluso si no tienen una cuenta Limble, enviar una solicitud de mantenimiento. El icono de mapas le lleva a la página de mapas. Los mapas le permiten vincular sus activos y tareas a una ubicación en un mapa interactivo, que es una gran herramienta para ver dónde se encuentran sus activos y tareas a través de ubicaciones. Esta página solo está disponible en ciertos planes, así que ponte en contacto con nuestro equipo de soporte para obtener más información. El siguiente icono te lleva a la página de Configurar, donde podrás gestionar los ajustes. Aquí podrás editar los ajustes de tu cuenta en la pestaña de Configuración. Incluye preferencias de formato para cosas como el reloj y el formato de la fecha, la moneda y la configuración del idioma, y más. Dependiendo de tu plan, también podrás configurar temporadas, festivos, API y SMTP. En la pestaña Papel, podrás configurar los ajustes de usuario en función de los roles. Los roles son grupos de permisos que permiten o limitan la capacidad de un usuario para realizar acciones y ver información dentro de Limble. Por defecto, Limble tiene funciones de Manager, Technician y View Only. Puede realizar cambios en los roles predeterminados, a excepción de View Only, que debe realizarse con la ayuda de su CSM. También puede crear funciones personalizadas. Si es aplicable a su cuenta, conectará Limble con un proveedor ISU en la pestaña Administrar ISU. En la parte inferior del menú de navegación, el icono del megáfono te llevará a una ventana sobre las novedades de Limble. Haga clic en el icono de la campana para encontrar las notificaciones sobre las tareas y otras actividades sobre tu cuenta. El último icono del menú de navegación es tu foto de perfil, donde encontrarás información sobre tu cuenta. En esta sección encontrarás algunos recursos y podrás realizar cambios en tu perfil individual. Editar perfil es donde puedes actualizar tu información de usuario, incluyendo tu foto de perfil, información de contacto, preferencias de idioma y más. Cambiar contraseña es donde cambiar su contraseña.
Cuenta y facturación es donde encontrarás la información de pago y tu suscripción. El tablero del producto es donde puedes dar tu opinión al equipo de producto sobre cómo podemos mejorar tu experiencia. El centro de ayuda también está aquí. Archivos de caché se pueden hacer aquí. Esto es útil si estás experimentando tiempos de carga lentos, aunque no es un botón que debas usar regularmente. Y eso es todo para el menú de navegación. Terminemos echando un vistazo a la barra de herramientas. Lo primero en la barra de herramientas es el icono de la lupa. Es la función de búsqueda global, que te permite buscar elementos en toda tu cuenta de Limble. Puede filtrar por tareas, MPs, activos, piezas, proveedores y OCs. El icono del cohete abre la ventana de introducción, que incluye tutoriales para ayudarle a empezar como nuevo usuario. El icono del signo de interrogación le llevará a nuestro centro de ayuda de Limble. El centro de ayuda está lleno de artículos que te ayudarán a sacar el máximo partido a Limble. Y por último, está el icono de actualización. Al hacer clic en él, tus datos se actualizarán en tiempo real. También puedes configurar actualizaciones en incrementos de 5, 15, 30 y 60 minutos. Y esto es todo lo que necesitas saber para navegar por la aplicación Limble. Visite nuestro canal para ver un conjunto completo de videos prácticos. Y si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con tu CSM. Gracias.